Buenos días, amados hermanos, sean bienvenidos. Me gustaría que me acompañen por favor al Salmo 107 y cuando lo tengan estemos todos de pie. Salmo 107. Es interesante que muchos salmos, este es uno de ellos, pero muchos salmos empiezan arengándonos, animándonos para que alabemos al Señor, pero alabemos una característica en específico del Señor, y esta la vamos a encontrar en este Salmo 107, y por lo menos yo estuve revisando en casa alrededor de 35 veces que los salmos inician diciendo que alabemos esta característica del Señor. ¿Y cuál es? La vamos a encontrar en el Salmo 107, versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 9. Yo voy a leer el versículo 1, ustedes el 2, y cuando lleguemos al 9 nos juntamos todos juntos. Amén. Uno y uno cada quien. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Hambrientos y sedientos, su boca desfallecía en ellos. Y los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Juntos, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Y dos veces en este salmo se nos dice, alaben la misericordia del Señor. Yo no sé cómo venimos en esta mañana, hermanos, pero yo el día de ayer tuve la oportunidad y la gracia de estar terminando mi instituto, y una de las cosas que el hermano Charles Phillips mencionaba vez tras veces, alaba la misericordia del Señor. Siempre que te sientas en una encrucijada, siempre que te sientas que no puedes avanzar, que te viene algo, otra cosa, o cuando el Señor te está llenando de bendiciones también, dice, alaba la misericordia del Señor. Así que esta mañana, ¿por qué venimos a alabar al Señor? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que nos mueve a alabarlo? Tal vez si no tienes pensado por qué, yo te quiero compartir esto, alábale por su misericordia. ¿Has fallado? ¿No estás al 100 con el Señor? Arréglate cuentas con Él y alaba su misericordia, porque Él puede extender su misericordia para contigo. Amén. Así que vamos a empezar a decirle, Señor, con vino y aceite me has ungido. Con vino y aceite te puede ungir el Señor hoy, te puede ungir mañana. Hermanos, eso es algo que vamos a necesitar todos los días. No solamente cuando fuimos salvos, lo vamos a seguir necesitando. A veces no estamos al 100%, necesitamos que Él venga con su vino y con su aceite. Con vino y aceite me ungió, y todo mi ser. Aleluya a ti, Jesús. Solo y herido cuando Él me encontró, y con vino y aceite me. Una vez más, con vino y aceite me ungió, y todo mi ser restauró. Estaba solo y herido cuando Él me encontró, y con vino y aceite me ungió. Con vino y aceite me ungió, y todo mi ser restauró. Estaba solo y herido cuando Él me encontró, con vino y aceite, con vino y aceite me ungió, y todo mi ser restauró. Yo estaba solo
y herido cuando Él me encontró y con vino y aceite me dio. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró y con vino. Vamos a una ofrenda de aplausos al Señor. Aleluya a ti, Jesús. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu verdad. Gracias, Jesús. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Te amamos, te adoramos, te reverenciamos. Tú eres nuestro Dios. Eres nuestro Padre, Señor. Y te alabamos. Y sabemos a dónde nos has llamado y queremos llegar ahí por tu gracia y por tu poder, Señor Jesucristo. Nos llamaste, Dios, para un gran plan a salir de este mundo. Tu palabra es fiel y nos da fe para entrar en Sion. Rompe toda cadena, danos libertad. Llévanos en victoria hasta llegar a Sion. Nos guiarás, Señor, hasta vencer por la fuerza de tu diestra. Pues tu gracia nos dará poder para subir a Sion. Rompe toda cadena, danos libertad. Llévanos en victoria hasta llegar a Sion. Nos enseñarás tu gran verdad y a vivir tus mandamientos. Sin rendirnos vamos hasta el fin, hasta llegar. Rompe toda cadena, danos libertad. Llévanos en victoria hasta llegar a donde está el Espíritu de Dios. Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, libertad, libertad. Aleluya al Rey. Amén, Señor. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, oh buen Señor. Rotas fueron las cadenas. Libre, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, oh buen Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Cuando Jehová volviere la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Cuando Jehová volviere la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Seremos llenos de alabanza, seremos llenos de gratitud, y dirán en las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová. Cuando Jehová volvió la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Grandes cosas ha hecho Jehová. Oh, no
Tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres nuestro Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande es, cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande es, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo. Le adoraremos, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entona la
gran yo soy. Jesús, Jesús, no hay otro como tú. Jesús, Jesús, siempre te alabaré. Jesús, Jesús, siempre en alto reinarás, Salvador, Redentor, el gran yo soy. Jesús, no hay otro como tú. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, su nombre sobre todo es, y Él es digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios, su nombre sobre todo es, Él es digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande
cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Es grande, Señor. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Y tu nombre sobre todo, Señor. Dile, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Nadie como tú entre los dioses de la tierra. Nadie como nuestro Dios, que se humilla a venir a este mundo, que envió a su Hijo a darnos vida. ¿Quién como nuestro Dios, grande en misericordia, nuestro estandarte, nuestro refugio, nuestro proveedor, nuestro pronto auxilio? Dios con nosotros es su nombre. ¿Quién como nuestro Dios, castillo fuerte? ¿Quién como nuestro Dios, el que escucha el clamor de su pueblo? Ese es nuestro Dios, el Dios que adoramos en esta mañana. Bendito eres Jesús. Bendito eres Jesús.
yo fuere levantado, dice el Señor, atraería a muchos a mí mismo. Pero quiero preguntarte hoy, ¿quién está siendo levantado en tu casa, en tu vida, en tu diario vivir? ¿Acaso soy yo el que está siendo levantado? ¿O hay algo más importante que yo? ¿O hay cosas que te toman más tiempo que yo? ¿Acaso hay algo más importante en tu vida? Y entonces si hay algo más importante que estás atrayendo a ti. Si yo fuere levantado, dice el Señor, yo atraería a mí a muchos. Muchos conocerían quién soy yo, atraería mis bendiciones, atraería mi protección, atraería mi poder, atraería mi provisión. Por lo tanto, dice el Señor, fíjate en tus prioridades. ¿A quién estás poniendo en primer lugar? ¿Quién es el más importante? ¿Qué es lo que estás buscando más? Si me pones a mí en primer lugar, dice el Señor, yo seré tu refugio, yo seré tu fortaleza, yo seré tu provisión, todo aquello que necesitas, porque aquí yo tengo cuidado de mis hijos, dice el Señor.
Lo creemos, Señor, que tú eres un Dios grande. Servimos a un Dios grande. Espíritu Santo, yo te pido que en esta hora tú quedes en este lugar y podamos escuchar tu voz, que puedas ministrar a nuestros corazones, que podamos aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón, Señor. Gracias te doy por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias por ser nuestro Dios, Padre. Gracias por tus misericordias. Gracias, Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar asiento, amados hermanos. Buenos días, amados hermanos, el Señor les bendiga. Estamos precisamente en este tiempo tan especial donde Dios está obrando de maneras tan interesantes que creemos que muy pronto le veremos cara a cara. El día de hoy tendremos la segunda parte de nuestro mensaje que el Señor puso en mi corazón como título, El Camino Seguro. Nosotros llegamos a esta tierra para llegar un día en que el Señor nos ha tomado para conocerle, para encontrar el camino que nosotros debemos de seguir para finalmente llegar un día al cielo y poder continuar en la eternidad. Así que oremos al Señor para que Él nos dé de su gracia para poder transmitir su palabra. Señor, agradecemos sobremanera que tu misericordia nos acompaña hasta este día. Gracias, Señor, porque esta pandemia ha hecho obras fuertes en la vida de todo el mundo y has querido impactar a tu iglesia para que nosotros, como lo compartíamos en el primer mensaje, podamos hacer un reset en nuestra vida para que se ordene completamente bien esta palabra que tú nos has dado para seguir el camino seguro hasta la eternidad. Danos de tu gracia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, solo quiero hacer un pequeño recordatorio de nuestro mensaje, ya que nuestra parte 2 el día de hoy concluirá. Decíamos que esta pandemia pareciera ser que el Señor ha traído un reset, como en las computadoras o en nuestros celulares. Dejan de funcionar bien, ya no está funcionando bien la cosa, y los apagamos, los prendemos y eso es un reset. ¿Y qué pasa? Se ordena todo y empieza a funcionar bien. Y cuando terminábamos esta primera parte del mensaje decíamos que Dios nos ha dejado su palabra como el camino seguro. Es el camino, se le podría poner la palabra más seguro, pero si le ponemos la palabra más, podría significar que hay otros, no, es el único camino seguro. Y concluíamos que la palabra de Dios, desde que el Génesis nos muestra su palabra, ha sido hablada y ha sido escrita. Esta conjunción, la armonía de cómo nuestras vidas puedan desarrollar esta relación con Dios en su palabra hablada y en nuestra Biblia que Él nos ha dejado como la palabra escrita, hermanos, tiene toda la seguridad para que nosotros podamos vivir el día a día, no solamente en saber cómo manejar nuestra vida cotidiana, sino para prepararnos en ir en esa vida creciente que el Señor dice que desde que nacemos de nuevo, ya Dios nos rescató del pecado. Ahora vamos a ir creciendo de gloria en gloria, dice Pablo, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Y solo a manera de vuelo de pájaro, para recordar lo que vimos el mensaje pasado, decíamos que Dios, desde Adán hasta Moisés, la palabra solo fue hablada. Dios bajaba, hablaba con Adán, y de allí hasta que llegamos a Moisés, nosotros encontramos que la única manera de comunicación
Era una forma audible, una forma hablada. Después con Moisés vemos que él subió al monte, recibió las tablas de la ley y todos los libros del pacto. Y aquí esta palabra pacto va a ser muy importante. Cuando nacimos de nuevo, nos introdujimos a este pacto con Dios. ¿Qué diferencia hay entre un pacto y un contrato? Los pactos no se rompen. Solo la muerte hace que el pacto, y es el matrimonio, uno de los grandes ejemplos. ¿Qué dice la palabra? Hasta que la muerte nos separa. Hasta entonces ese pacto quedó terminado y quedamos en libertad, ¿verdad? De continuar una nueva vida si el Señor así nos lo permite, pero el pacto tiene esa característica. En el contrato no. En el contrato, ¿qué sucede? Yo convine venderte mi carro en 1,000 pesos, pero tú nomás me diste 200. Como rompiste el contrato, ¿sabes qué? Me regresas mi carro. Se rompe y son diferentes las formas. Así es que esta palabra pacto, hermanos, es muy especial en nuestras vidas. Así que de Adán a Moisés fue hablada, de Moisés hasta nuestros días, Dios se ha encargado de que la palabra también la tengamos escrita. Y esto es tan importante, amados, como la palabra hablada. Espero que el día de hoy podamos sentar en nuestros corazones el entendimiento de que es tan importante escuchar la voz de Dios audible, como tan importante escuchar la palabra de Dios escrita. Amén. Bien, después ya vimos que vino cosas muy interesantes como la tienda de Moisés. Y después vino la tienda de David, que por cierto, hoy que nuestro pastor termine con la era de la restauración, estaremos viendo la tienda o tabernáculo de David. Qué cosa tan más especial que David viviendo en una época, en una dispensación donde no se podía entrar hasta el arca, hasta la presencia de Dios. Eso vino hasta Jesús cuando se rasgó el velo en dos y él traspasó todas esas generaciones, ¿verdad? Hasta llegar ahí. Y esto va a ser muy interesante, amados. Espero que mientras estemos viendo esta tienda de David o el tabernáculo de David, nosotros podamos captar la importancia que tuvo en la vida de David la palabra escrita y la palabra hablada. Como un niño, un adolescente, escuchaba con toda claridad la voz de Dios y podía decir: gigante, yo te voy a derrotar a ti, porque yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero espero que esto sea emocionante en nuestras vidas, porque nosotros también somos llamados a vivir de esta manera. Así que después vino el templo de Salomón y hasta el punto en donde el templo fue destruido ya en la época de los romanos, y ahí terminamos nuestro mensaje diciendo, ¿verdad?, que nosotros para caminar en este camino seguro necesitamos desarrollar el hábito, como dice la palabra, todos los días. ¿Qué haremos con la palabra? Hoy vamos a ver este verso, ¿verdad?, ¿qué tenemos que hacer con ella? Pero todos los días también nosotros necesitamos comunicarnos con Dios. Oramos. Miren, cuando oramos Él nos oye. Cuando nosotros leemos o estamos atentos a cada día, Él nos habla. Así que iniciemos en esta mañana. Tendremos principalmente la exposición en algunos versos como este inicial. Si se fijan ustedes, Dios dijimos que empezó todo el tiempo de la creación hasta Moisés en la palabra hablada. ¿Qué es la palabra hablada? Que tiene de tanta importancia que nosotros podamos entender por qué esta parte de escuchar la voz de Dios es tan relevante. La palabra hablada en Génesis, ¿verdad?, nos dice que cuando Dios inició a crear la tierra, ¿qué dice? Dijo Dios: sea la luz. Después el verso 3, ¿qué volvió a hacer Dios? Dice, y dijo Dios, perdón, en el 6, luego dijo Dios. Y así fue cada uno de los versos de Génesis, y fue el 13, 6, el 9, el 11, el 20, el 24
En cada uno de estos versos, ¿qué encontramos? Dijo luego Dios. Después, llevamos avanzando en los versos 20 hasta llegar al verso 26. Fíjense qué interesante. Esta tierra era creada. ¿Qué hay entonces en la palabra de Dios? Hay poder creativo. ¿Sí? Dios hace cosas tan grandes, tan hermosas, desde que creó esta tierra hasta nuestro día, que si nosotros de veras entendemos que la palabra de Dios tiene poder creativo, vamos a reposar en nuestro corazón para poder tener fe. Porque si Dios dice algo, ¿qué va a suceder? Dijo Dios sea la luz, ¿y qué sucedió? Fue la luz. Fíjense, dijo Dios, produzcan. Después, luego dijo Dios, en el 20 dice que produzcan las aguas, seres vivientes. Pero en el 24, ¿qué produjo? La tierra, sus seres. Pero algo interesante, entonces en el 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Miren qué interesante, para hacernos a nosotros su máxima. No solamente Dios utilizó sus palabras, dice que Él tomó del barro y formó al hombre, y después, ¿qué hizo? Sopló en él aliento de vida. Así es que, miren, este primer aspecto de la palabra, es importante que nosotros entendamos que la palabra es creadora. ¿Qué es lo importante que nosotros debemos de notar en las palabras de Dios para nosotros? Sigamos un poquito más en el pasaje. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces somos parecidos a Dios. Así nos creó. Y entonces Dios le dio poder para desarrollar diferentes funciones en la tierra. Dios, en el aspecto principal que nos estamos centrando, es en su palabra. Ahora, para continuar con este aspecto, dejando la palabra de Dios, que es creadora, vamos a ver qué importancia y relevancia tiene para nuestras vidas este asunto de lo que hablamos o lo que decimos. Dios nos habla y, bueno, qué bueno fuera que todo el día nos estuviera diciendo, ahora, no, ya deja de lavar la ropa, siéntate a hacer comida, porque ya ahí vienen los hambrientos, y que los que estamos trabajando, el Señor dijera, haz esto, pero no hazlo de esta manera. No funciona tan así. Dios es muy especial, y cuando Él nos habla de lo que hablamos y decimos, ¿verdad? Lo vamos a enfocar principalmente en que si la palabra de Dios fue creadora cuando Él hizo esta tierra y todo el universo, y en esas palabras hay poder. Y vamos a Proverbios 18, 21. Y en esta, ok, correcto, Lucas 4:36. ¿Qué dice ahí? Leemos todos juntos, por favor. Dicen, y estaban atónitos y maravillados, y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad manda los espíritus inmundos y salen? En las palabras hay poder. Proverbios 18, 21, no nos quedó organizado por ahí, correcto. En las palabras sí hay vida y hay muerte. ¿Se dan cuenta? Dios creó los cielos. En las palabras hay cosas creadoras, pero también en el poder de la lengua, dice la Escritura, que está la vida y está la muerte. Si Dios nos creó a su imagen y semejanza,
Creo que esto solamente lo entendemos si en nuestra vida personal se va desarrollando con Dios en una relación más cerrada. Porque mire, llegamos a Cristo y nuestra forma de hablar, ¿cómo es? Hoy nos da pena a muchos, ¿verdad? Pero conforme nuestra vida va avanzando en Cristo, saben que empezamos dejando lo malo, pero conforme nuestra relación con Dios es más cercana, nos damos cuenta que en las palabras hay poder. ¿No se dan cuenta que las declaraciones que mucha gente tiene de sus palabras atraen a su vida depresiones, enfermedades, envidias, egoísmos? Y todo esto viene tan unido en el poder de las palabras que nosotros declaramos. Imagínense lo que está sucediendo cada día en nuestros hogares, sobre todo en los matrimonios, que pasamos más de 10 años y de repente ese príncipe azul y esa hermosa princesa ya tiene unos años de relación y decimos, bueno, ya estamos empezando a encontrar diferencias, y si nuestro hablar no avanza a dejar lo vano, ¿verdad? Encontramos conflictos. Entonces empezamos dejando lo malo. Después Dios nos va dando gracia para que conforme nosotros entramos más en relación con Él y su presencia mora más en nuestros corazones, nos damos cuenta que de repente, en mi caso era muy alegre y muy dicharachero y me encantaba sacar chistes y relajo de todo, y hoy me doy cuenta que eso no traía mucho fruto. ¿Era malo? Creo que no, las cosas vanas no necesariamente son malas. Hay cosas vanas que sí pueden ser malas, hay cosas vanas que no son malas estrictamente, pero ¿qué es lo vano? Es algo que está vacío. Cuando una nuez está vana, ¿qué abrimos y qué tiene? Nada, está vacía. Entonces cuando nuestras palabras están vacías, ¿verdad? Entendemos, Señor, esto ya no sirve, y crecemos más con Dios y nos damos cuenta que nuestras palabras empiezan a encontrar algo muy particular. Vida y muerte. Decíamos en el verso, ¿con qué autoridad habla este hombre? Le decían a Jesús, que con la sola palabra mandan los demonios y estos salen fuera. Y aquí yo les hago una pregunta rápida a todos. Participemos. ¿A qué le habló Jesús en cuanto a su ministerio? ¿Verdad? Le habló a los demonios para echarlos fuera. ¿A qué más se dirigió Jesús? A las cosas naturales. La higuera le dijo, no produzca más fruto. ¿A qué más le hablaba Dios? Hablemos de las cosas materiales, vamos a englobarlo. Sí, le hablaba a los espíritus, le hablaba a las cosas materiales, le hablaba a las enfermedades, ¿no? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que te haga? Que vea. Y le dijo, Efata, sea abierto. Al que veía, ¿verdad? Y al que no veía, le dio la vista, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo nuestra vida espiritual puede llegar a crecer de tal manera que nuestras palabras se llegan a convertir en un oído tan abierto a Dios que son las mismas palabras de Dios? ¿Sí? Dios pone en nuestra mente, en nuestro corazón, ora por esta persona. Aquí hay algunos si llegan a ver videos de gente que Dios la ha usado para la liberación, para la enfermedad. Y aquí hay gente sorda. ¿Y cómo hay el sordo que está siendo llamado para ser sanado? ¿Verdad? Seguramente los conocidos, el Espíritu le pone, ora por los sordos, y los sordos oyen, y a los cojos les crece el pie. Y estas cosas nos demuestran que cuando nuestra vida va creciendo en relación con Dios y escuchamos su voz, vamos encontrando que nuestra vida y nuestras palabras van recibiendo autoridad y poder. A veces, cuando tenemos pocos años en el Señor, o cuando después de cierto tiempo de crecer en su palabra vemos, queremos caminar en el poder y en las señales de Dios, pero a veces oramos y no sucede nada, y a veces
Escuchamos que Dios nos dice, ora por esta persona y que sane. O a veces la persona se acerca, ore por mí, estoy enfermo. Y uno se acerca y dice, bueno, Señor, yo entiendo que hay autoridad, nos has dado, en el caso de los líderes, autoridad para orar por la gente y que la gente sane. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta la importancia que va teniendo esta parte de la palabra hablada? La palabra hablada es creadora. El siguiente escalón que tenemos, la palabra de Dios también tiene poder y autoridad. Por esta razón, cuando Dios nos crea su imagen y semejanza, encontramos que en lo que nosotros hablamos hay vida y hay muerte. Mucho cuidado, amados, porque yo creo que ustedes y yo, cada uno hemos nuestra vida cristiana y de repente decimos, bueno, ¿y por qué estoy hablando estas cosas? Y a veces pensamos, ¿cómo es la voz de Dios que no la escucho? Sin darnos cuenta o sin poner atención que durante nuestro diario vivir como cristianos o antes de estar convertidos, nuestro oído, nuestra mente ha escuchado la voz del enemigo, palabras de muerte, ¿no? Porque Dios solo tiene palabras de vida. Entonces, el enemigo es el que vino para robar, matar y destruir. Podemos escuchar la voz del enemigo y decimos, ay, es que no fue audible, ¿no? ¿Y qué tantos pensamientos mete a nuestra mente? Es la misma manera en como también Dios trabaja. Dios viene a nuestra vida, ¿verdad? Y trae sus palabras de vida. Pero al ser criados a su imagen y semejanza, hermanos, también nosotros llegamos a tener autoridad sobre lo que decidimos hablar. Amén. ¿Sí quedamos claros, amados? En la palabra es creadora. En la palabra hay poder, hay vida y hay muerte. Bien, vamos a terminar con Mateo 12:36, esta sección de la palabra hablada. Vamos al pasaje y leamos juntos. ¿Qué dice? Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esto a mí me maravilla, hermanos. Cuando Pastor Bailey y muchos hermanos han podido ir al cielo, dicen que los ángeles escriben cada palabra que nosotros manifestamos. Y de cada una de ellas vamos a dar cuenta. También tengamos cuidado, amados, porque las palabras que hablamos también producen un fruto. Y tarde o temprano cosechamos fruto. ¿Cuántos han visto que en el campo hay fruto, sea la semilla buena o sea la semilla mala? ¿Amén? No importa qué clase de semilla sea. Si se sembró palabra incorrecta, va a dar fruto. Si sembramos palabras de Dios, palabras correctas, también van a dar su fruto. Así que, solo para avanzar a la segunda parte, quiero tomar en este punto, amados, a manera de resumen, porque esto fue cuando estuvimos viendo los fundamentos de la fe, nosotros vimos el escuchar la voz de Dios. Y en aquel entonces, para nuestros amados hermanos en la iglesia, el cuerpo de Cristo que están viéndonos por video, pues esto fue un tema que fue visto ampliamente aquí en la congregación. Tal vez por esto sea más fácil para los que estamos aquí escuchar este resumen. Pero para todos aquellos que están escuchándonos, miren qué interesante. Si viéramos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, históricamente, aunque sé que en nuestra congregación no hemos dado tanta información de esto, el cuerpo de Cristo en general se ha manifestado en dos partes. Una, que se maneja más por la palabra escrita. A eso es a lo que le dan el mayor énfasis y la mayor importancia. Y del otro lado, estos hermanos nos llaman a los que nos desarrollamos en esta parte de la palabra hablada, que se les da a calificar como los tipo pentecostales, ¿verdad? Que hacen un mayor énfasis en el asunto de la palabra hablada. Pero
Si vamos a caminar en este camino seguro que es la palabra de Dios, estamos entendiendo que es tan importante que nosotros sepamos oír la voz de Dios y también leer la palabra de Dios. Así es que, a manera de un resumen rapidísimo, solamente quiero compartir lo que vimos en aquella ocasión, aunque aquí solamente voy a mencionar estrictamente lo que la palabra nos dice. Dice que la manera en cómo nosotros vamos a reconocer la voz de Dios va a ser a través de la escritura, y ahorita vamos a pasar al área escrita. Pero en el otro lado de lo no escrito, ¿qué tenemos? La voz audible. Y aquí es muy interesante, amados. En lo personal, lo único que he escuchado de voz audible ha sido mi nombre, Ariel, y ha sido dormido y despierto. Cuando he estado dormido me despierto. Uno escucha una voz tan especial cuando es la voz de Dios, que es tan diferente, porque impacta y trae vida a nuestras vidas. Y me he despertado y exactamente como Samuel, no he sabido ni qué hacer y de repente no pasó más, solo escuché mi nombre. Pero hay hermanos que con mucha claridad escuchan la voz de Dios audible, y así que estos hermanos, que especialmente esta parte del cuerpo de Cristo, que hace énfasis solo en lo escrito, ¿verdad? Y de repente dicen, no, es que ya Dios no habla, eso fue en el Antiguo Testamento. No, hermanos, Dios sigue hablando, ¿verdad? Audiblemente, pero también nos dice que Él habla muchas veces y de muchas maneras. Dice que no solamente habla en voz audible, dice que también habla en sueños. Dice, cuando el hombre está dormido, Dios trae un sueño, y no solamente sueños, sino también visiones. Y esto de las visiones, regularmente estamos despiertos, ¿verdad? Conscientes. Y la visión, dijera un hermano, es como una película, un cinito, ¿verdad? Y está Dios mostrando algo en particular. Y también Dios nos puede hablar por una impresión, una palabra en nuestra mente. Y fíjense qué precioso, porque esto sucede tanto cuando es la voz audible como cuando es su palabra escrita. De repente salta un verso de la escritura y nosotros decimos, yo no había visto esto, no lo había entendido. Y el Señor lo utiliza para sacar esta impresión de la mente o este verso de la escritura y hablarnos, hablarnos algo personalmente en nuestras vidas. Otra manera en la que Dios nos puede hablar es una palabra avivada. Y esta puede ser tanto hablada como escrita. ¿Por qué? Porque ¿no les ha sucedido que estamos en la predicación y durante la predicación una parte del mensaje salta y golpea nuestro corazón con fuerza? Y el Señor nos está hablando. Puede ser una profecía, los que tenemos esta gracia de Dios de que hermanos que reciben un verso de la palabra, una impresión en la mente, un mensaje, y si es Dios el que se lo está dando, ellos lo transmiten a la congregación. Miren qué interesante, porque ahorita vamos a entrar un poquito en ver todo esto que sucede de lo audible, cómo lo debemos de manejar y balancear en nuestra vida. También una palabra avivada puede ser mientras estamos platicando. A mí me ha sucedido, he estado platicando con algún hermano o con algún incrédulo, y la palabra de la plática que estamos teniendo, Dios se encarga de avivarla y decir, esto es lo que yo quiero que tú escuches. Y hermanos, es precioso cuando nosotros estamos atentos a cada una de estas cosas. Y finalmente, vamos a la parte que estamos, la parte del material escrito. Solo quise hacer esta mención, sobre todo para aquellos que nos ven por la transmisión, porque yo sé que esto ha sido un estira y afloje en el cuerpo de Cristo. No, los que se centran más en lo escrito dicen, no, a mí si no me das un verso, esto no funciona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando ellos empiezan a oír las profecías que se dan en los lugares como el nuestro, ¿verdad? Y empiezan a ver situaciones que se dan y dicen, ¿y a poco eso fue de Dios?
¿verdad? Y creo que algo precioso que Dios nos deja es que nosotros somos responsables de desarrollar con Dios una relación que es fácil para mí hoy en día, ¿verdad? Explicarlo de esta manera. Yo volteo, veo a mi esposa y en la mirada que estamos enlazando en este momento, ella sabe exactamente qué está sucediendo, ¿sí o no? ¿Casados estamos de acuerdo? Si yo le hago un gesto, ella sabe si estoy haciendo una guasa, un relajo, si tengo un problema, si me duele algo, si hay algún peligro. ¿Por qué? Porque nuestra relación es tan cercana, tan cotidiana y ha sido tan creciente que nosotros hemos aprendido a identificarnos. Y esto es lo que pasa con Dios. Cuando nosotros nos identificamos solamente por lo escrito, resulta ser que a veces Dios quiere tomar la parte hablada para hacer que esta parte escrita que leímos, que saltó, tenga su entendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué es esto, amados? Porque Jesús dijo cuando ascendió a los cielos, me voy, pero no os dejaré solos. ¿Os enviaré a quién? Al otro Consolador. ¿Y qué hará Él? Os explicará y os revelará todas las cosas acerca de mí y acerca del entendimiento de su palabra. ¿Sí? Entonces, para que podamos entender, amados, que no es cuestión mística, que no es cuestión de sentires, de hablar, es un asunto de relación. Ajá. Cuando nosotros vamos a la palabra, nosotros nos relacionamos con Dios conociendo las palabras de este pacto que quiso para nuestras vidas. Así es que vamos ahora directamente a la palabra escrita. Y tenemos segunda de Timoteo 3:16. Y aquí espero que esta sea la parte más abundante de lo que el Señor quiere que nosotros veamos. Dice que toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. En esta parte, hermanos, sí quisiera tomarme un poquito más de tiempo para que veamos una cosa importante. Esta palabra, ¿qué dice? Inspirada. Josh McDowell en su libro toma y este punto lo utiliza muy hermoso. Porque está hablando a los universitarios y les dice, mire, la palabra de Dios, la Biblia tiene firmeza y tiene certeza. Y él saca todas las cuestiones de ciencia y literarias para decir, denme ustedes a un solo hombre, uno. Miren, ni siquiera Platón en sus 7 diálogos mantiene la armonía, siendo él mismo el autor. Sin embargo, esta palabra de Dios inspirada la utilizó Dios utilizando diferentes hombres en diferentes lenguas, por lo menos 3, el arameo, el hebreo y el griego, en diferentes épocas. Y cada uno de ellos escribió inspirado por Dios. Así es que esta es la razón por la cual nosotros tenemos en la Biblia una palabra segura. Y esta parte de la inspiración de Dios, hermanos, quisiera tomarme un poquito de tiempo para decirles, ¿por qué en el cuerpo de Cristo ha existido esta separación? Los que dicen, no, este asunto de la palabra hablada nos genera mucho conflicto. Cuando tú te paras en la congregación y das una palabra que crees que es de Dios, debemos de estar seguros que es Dios el que nos la está dando. Porque podemos dar una palabra que Dios nos está dando. Podemos hablar de nosotros mismos. Ay, se me ocurrió esta buena idea y soltarla. Pero también, si nuestra vida llega a estar en pecado, podemos hablar del enemigo. Y por esa razón, nuestros hermanos en Cristo, que ellos dicen, no, nosotros solo la Biblia. ¿Verdad? Aquí yo quisiera, espero no tomar mucho tiempo en esto, pero ¿cómo podemos caminar con seguridad que nuestros pasos
sean firmes. Cuando nosotros escuchamos todos los sueños, visiones y todas estas partes que ya mencionamos de la palabra audible, ¿verdad? Que sean seguras. Hermanos, la importancia de lo escrito, el Señor nos muestra en su palabra, y como esto es asunto de un mensaje específico, no quiero ahondar mucho, pero solo para que ustedes y yo, que eventualmente tomamos la voz audible, decimos, dice el Señor, ¿verdad? Una palabra, reponemos en nuestro corazón todos los sueños, todas las visiones, todas estas formas de la palabra audible de Dios deben de ajustarse a lo escrito. Cuando Dios dio a Moisés la palabra, y aquí hay un material tan abundante, hermanos, en solo el hebreo hay, las letras son números, y hoy hay matrices matemáticas que muestran que la pura escritura en hebreo tiene tal información que podría contener tu nombre, mi nombre, y muchas informaciones tan específicas de Dios. Y cuando yo hoy veo esto en algunos videos, digo, bueno, ¿y la palabra lo certifica? ¿Qué dice el Señor en la Escritura? Jesús dijo, todas las cosas de esta creación, ¿verdad? De lo que ha sido escrito para que conozcáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que podamos seguir este camino seguro hasta que Él venga. Y cuando estemos allá, dice que Él nos revelará todas las demás cosas. Oh, yo digo, cabe, ¿verdad? Esto que están sacando estas gentes, sobre todo gente de ciencia, matemáticos, acerca de la Escritura. Y hay gente que de veras, hermanos, yo miro la humildad que Dios produce cuando se acerca a tu vida y a mi vida, ¿verdad? Dios produce un efecto muy especial y uno no puede decir, miren, yo estoy profetizando, haciendo cosas. No, esta es una relación tan hermosa que estas mismas personas, ¿verdad? Que descubren estos códigos binarios, dicen, no, cuando los entrevistan gente que dice, no, esto puede ser extraterrestres o pueden ser otro tipo de eventos, se le dice, sí, solo que si esto fuera humano o de otro tipo, no tendría la perfección de una divinidad que no falla y que es exacta y precisa. Y la matemática aquí dice, es una ciencia exacta, mira, aquí esto manifiesta que lo que está siendo hablado está siendo revelado por la misma Escritura. Así que, para no perdernos en este asunto, hermanos, todas las profecías, todos los sueños, todas las visiones que nosotros lleguemos a tener en nuestra vida, deben de ajustarse a la palabra de Dios. Debemos de encontrar en la palabra de Dios el respaldo de lo que Dios nos está hablando, revelando. Yo hago una pregunta y voy a dar 5 segundos para que la mediten. ¿Por qué razón es tan especial o tan estricto que todo lo audible debe de ajustarse a lo escrito? Bueno, ya pasaron los 5 segundos y quiero dar la respuesta porque yo sé que podemos dar una diversidad. Porque el autor es el mismo, ¿no, amados? ¿Quién inspiró la palabra? Dios. ¿Quién nos da un sueño? Así es que si comemos muchas quesadillas o muchos tacos de cochinita y tenemos pesadillas y sueños raros, de repente no consideremos esos sueños como que Dios nos está dando un sueño. Pero yo quiero decirles algo, amados. Yo en mi vida poco sueño. Mi esposa sí. Le pongo mi hombro, se recuesta, se duerme un ratito y ya soñó. Ella sí se acuerda de lo que sueña, pero a mí me cuesta mucho trabajo. Pero cuando Dios me ha hablado a través de un sueño, hermanos, está su presencia, su poder, su autoridad y cada una de las cosas que hemos visto de esta palabra de Dios. Y cuando yo lo analizo al lado de la Escritura me doy cuenta, wow, esto es el camino seguro, amados. Todo lo audible debe de cotejar con lo escrito porque es el mismo Dios el que inspira una cosa y ha inspirado la otra.
Bien, avancemos rápido porque esta era la parte que más nos tomaba del escrito. Vamos a Deuteronomio 4, del 1 al 9. No lo vamos a leer todo, pero si ponemos todos los versos aquí al frente, Deuteronomio 4, del 1 al 9, encontramos que dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra. Si seguimos nuestra lectura en nuestras Biblias, ¿verdad? Vamos a encontrar dos aspectos muy especiales de la Escritura. La Escritura da sabiduría. Dios está mostrándole al pueblo de Israel que esta palabra escrita que Él nos ha dejado, ¿verdad? Nos las ha dejado para que nosotros, ¿verdad? Guardemos, que oigamos cada uno de sus mandamientos, estatutos, decretos, y cada uno de estos tiene una función específica en nuestras vidas, hermanos. Si me meto a cada uno de ellos, nos alargamos demasiado en el mensaje. Solamente quiero decirles que si vamos a los versos finales, ¿verdad? Él está diciendo que ellos, si viven por esta palabra, ellos iban a entrar, iban a poseer la tierra, ¿verdad? Pero esta parte es importante. Les dice, guardadlos, pues, y ponerlos por obra. ¿Qué pasa cuando nosotros leemos la palabra y la empezamos a obedecer, a vivirla? Fíjense nada más, empieza a darnos sabiduría y inteligencia. Qué tremendo, ¿no? Que los que oían a Jesús le decían, ¿de dónde saca estas palabras? Yo quiero decirles que he escuchado a pastores, hermanos de provincia, que aprendieron a leer con su Biblia y que de avanzar en este camino de la vida espiritual, cuando ellos se levantan y trazan la palabra, uno dice, ¿y esta persona sin tanto estudio, de dónde saca estas palabras? Precisamente el Señor es fiel. La pura palabra inspirada de Dios nos da sabiduría e inteligencia. Y esto es lo que hace, amados, que cualquier hijo de Dios tenga esta gloria de Dios impresa en su vida. Así que, ¿qué debemos de hacer con esta palabra inspirada de Dios? Si vemos Salmo 18:30, ¿verdad? ¿Qué es lo que es nuestra responsabilidad de hacer? Nosotros debemos de tomar la palabra, ¿verdad? Y debemos de esperar en ella, de transmitirla a nuestros hijos. El Señor le dijo a Israel, y estas palabras de este pacto, al levantarte, al acostarte, al tu andar, y cuando andes con tu hijo se las compartirás, se las enseñarás. ¿Por qué? Porque las palabras dan sabiduría e entendimiento. Vamos al Salmo 119, 160. Porque este pasaje nos debe de ayudar mucho a entender por qué toda la Escritura nos pone como límites o nos ciñe a todos los sueños y a todo lo hablado. Dice el Salmo 119, 160. Leamos todos juntos, amados. Dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Cuando en el cuerpo de Cristo o en las iglesias locales hay conflictos, porque a veces se toma un verso y se saca de contexto, eso sucede muy frecuentemente, ¿no? Y si nosotros queremos evitar estos conflictos o entender que esta visión y que este sueño que tuvimos, ¿cómo vamos a tener el respaldo en la palabra para entenderlo? Hermanos, esta clave debe de ser un secreto para nuestras vidas y corazones. La suma de tu palabra es verdad. Y Jesús fue muy específico cuando habló acerca de la Escritura y dijo,
si nosotros, no dijo estas palabras, quiero aclarar, aunque sí mencionó las partes que vamos a declarar, ¿verdad? Pero él habló de que debería alguna cosa que nosotros consideremos por doctrina, lo debemos de encontrar en la ley, en los profetas, en los salmos, en las palabras de Jesús y en las cartas de los apóstoles. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos solo un pasaje de la Biblia, entonces podemos entrar en conflicto y bueno, ¿y cómo aplica esto? Pero si nosotros miramos a lo largo de toda la Escritura, la revelación completa, hermanos, quiero decirles que su corazón va a encontrar sumo gozo. Cuando a la suma de la Escritura nosotros digamos, el Señor me habló esta palabra, pero mira, allá en Adán sucedió de esta manera, aquí con David, con Saúl, etcétera. O la suma de la Escritura nos va a dar un entendimiento muy claro de si lo que recibimos fue de Dios y el mensaje que puede tener. ¿Por qué, amados? ¿Por qué es importante que nosotros leamos la Escritura en su totalidad? Porque finalmente la suma de su palabra es la verdad. Y ahí no vamos a tener grandes conflictos y errores. Isaías 48 también nos dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios permanece para siempre. Y Jesús lo confirmó, ¿no? Dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso, cuando Jesús dice que lo que está escrito para que conozcamos que Él es el Hijo de Dios, para que conozcamos y entendamos todas estas funciones de su palabra hablada, cómo se unen a la palabra escrita para que nosotros podamos tener claridad y entendimiento, amados, es tan segura porque permanece para siempre. Después, Hebreos 4:12 nos marca un aspecto tan importante, porque la palabra de Dios nos dice que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué sucede cuando nosotros hablamos de una manera áspera a nuestra esposa? O viceversa, a nuestros hijos, o viceversa, de los hijos hacia los padres. ¿No es que las palabras penetran como una espada y cortan, hieren o dan vida? Miren, me sucedió esta semana. Nos dicen que los Monroy somos poco expresivos. Bueno, somos hijos de militares, de mamá militar, y de repente sí, no somos muy diestros en esos enseres, pero gracias a Dios su palabra ha ido cultivando esto en nuestras vidas. Y esta semana, no sé, amados, qué sucedió, pero estábamos iniciando nuestra actividad y volteé y vi a mi esposa y le dije, qué hermosa te ves. Fue todo. ¿Saben qué sucedió en ese momento? Sus ojitos brillaron. La presencia de Dios descendió sobre los dos. Fue un día tan precioso y tan hermoso. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. Pero también podemos tener problemas si la palabra no es de Dios, si es del otro lado, si es nuestro carácter o le estamos dándole lugar al enemigo. También trae muerte. La palabra trae vida y trae muerte. Y finalmente, amados, antes de pasar a nuestra conclusión, no vamos a leer aquí, pero quiero dejarles de tarea que ustedes vean, aunque va a estar proyectado, Deuteronomio 29 del 9 al 15 y Deuteronomio 30 del 11 al 16 y el verso 20. Si ustedes leen en casa cada uno de estos pasajes, se van a encontrar las claves de esta palabra escrita. Y yo quisiera decirles, amados, ¿queremos entender la palabra hablada de Dios? Es bien importante que nosotros hagamos esto con la palabra escrita. No solo la leamos. Dice, guardarás pues las palabras de este pacto. ¿Quiénes? Vosotros todos los que estáis aquí. Los padres, los hijos, los esclavos, todos los que estaban en la nación, en el pueblo.
Esta es la responsabilidad principal de nosotros, padres de familia, ¿sí? Tenemos que guardarlas. Y después del 30, del 11 al 16, ¿verdad? Aunque tiene cosas tan hermosas, ¿verdad? Para que entréis en el pacto de Jehová tu Dios. Del 30 al 16 también encontramos, 30, del 11 al 16, encontramos que si guardamos estas palabras y nosotros las ponemos por obra, ¿verdad? Vamos a empezar a desarrollar esta parte, amados, tan especial. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil. De repente nuestros amados en Cristo que llegan y nacen de nuevo y, ay, pero es que toda la palabra y parece esta vida tan difícil. Cuando nosotros empezamos a guardarla y obedecerla, nos empezamos a dar cuenta, que este mandamiento no es difícil. ¿Por qué? Porque cuando una palabra de lo que estamos leyendo Dios la viva, esa palabra trae poder, puede crear cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, puede avivarlo, puede dar. ¿Se dan cuenta cómo se empieza a armar y a sumar todo lo que hemos visto? Así es que lo más importante del libro de Deuteronomio que Moisés hace la recopilación de los años en el desierto, dice que lo más importante era guardar las palabras del pacto y ponerlas por obra. Finalmente vamos a nuestra conclusión, ¿verdad? Mateo 4:4, leamos todos juntos aquí. Mateo 4:4. ¿Qué dice? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si ustedes miran las flechitas que dice, palabra escrita y la palabra hablada. Amado, en el cuerpo de Cristo, yo quiero decirles que entiendo muy bien a esta parte del cuerpo de Cristo que pone un énfasis solo a la Biblia, solo al escrito. Que este asunto de las lenguas, de las sanidades, todo eso solo fue para la iglesia al inicio. Dios no piensa lo mismo. Él dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él nos dice que su palabra escrita y su palabra hablada sigue funcionando. ¿Qué profeta nos dice que va a funcionar exactamente en el mero fin? Días que estamos viviendo hoy, ¿no? ¿Qué dice el profeta Joel? Y vuestros niños, y vuestros jóvenes, y vuestros ancianos, ¿qué tendrán? Sueños, visiones, palabra audible. Así que tal vez el conflicto que el cuerpo de Cristo ha tenido es que, bueno, déjenme les comparto 2 minutos esto. Yo nací en Cristo en esta parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? No, las lenguas, no, nada de estas cosas de la palabra hablada. Y hermanos, fue hermoso, quiero decirles. Es tan hermoso, porque lo que ellos sembraron como padres espirituales fue un amor por la verdad. Y usted vaya a la palabra, si la palabra le dice, créalo, si no, cuidado, asuntos de hombres traen muchos dolores de cabeza. Fue precioso, pero ¿saben que en medio de mi vida yo como bendigo a Dios y le doy gracias por esto? Me trajo muchos dolores de cabeza. En mi vida yo soy del 60, así es que a partir del año 70 el Señor hizo una obra para traernos a Cristo. Y del año 70 al año 86 fue vivir en esta parte de la iglesia. Y yo miraba cómo Dios me dio la gracia de estar cerca, porque íbamos a campamentos de líderes, de pastores, de jóvenes. Y me tocaba, hermanos, yo era un adolescente y estaba allí sentadito. Como la hormiga en el elefante líder, ¿no se han dado cuenta que a veces nos sentimos nosotros así? Cuando Dios obra, ¿qué dice la hormiga? ¡Qué desastre venimos haciendo! Ya se lo va a parar encima del elefante líder, ¿verdad? Así me pasaba a mí. Era yo un adolescente y de repente estaba sentado en en aquella parte del cuerpo de Cristo. Nosotros crecimos, tenían campamentos y hacían campamentos de jóvenes, de líderes, de pastores, de ancianos. Se daba apoyo y consejería y
papá me llevaba a esas congregaciones, él era pastor y yo estaba allí como la hormiga, ¿verdad? ¡Wow! Yo decía, y un anciano debe de ser así, y hay este tipo de problemas y cómo la palabra los aborda, los trata, pero como estamos en la conclusión, quiero decirles qué efecto produjo eso en mi vida. Algo muy precioso, porque todo estaba ceñido a la Escritura. Y cuando no había un verso que aplicara a la situación, ¿qué sucedía? Quiero decirles que mi corazón sufría porque yo vi a muchos hermanos decir, bueno, no sabemos qué hacer, pues oremos a Dios que Él haga su voluntad. Amén. Cuando en 1986 Dios desciende a esta congregación y nos da el bautismo en el Espíritu Santo, y de 86 al año de hoy empezamos a entrar en este mundo de entender que Dios continúa hablándonos de todas estas maneras. ¿Saben qué ha pasado, amados? Oh, la gloria más maravillosa de los cielos. El camino se ha convertido en un camino seguro. ¿Por qué? Porque la palabra escrita y la palabra hablada son palabras que nosotros necesitamos para que se complementen y nosotros podamos tener entendimiento de lo que está sucediendo o revelación de lo que Dios quiere hablarnos. Así que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra hablada y escrita. Amén. Bien. Juan 18, 31 y 14, 23. Esta parte es bien interesante, amados. Porque si tenemos la palabra hablada y la palabra escrita, nosotros solamente nos conformamos con leerla en la casa, ¿verdad? Y venir y sentarnos los domingos. Quiero decirles que también me ha tocado pasar, pues he sido joven, he sido como todos y cada uno de nosotros. Y pues uno dice, ay, sí, yo leo mucho y todo, pero hasta allí. No se trata de tener eventualmente el desarrollo de esta práctica. Necesitamos que la palabra hablada y escrita permanezca. Dice el verso, si permaneciereis, ¿qué dice? Seréis verdaderamente mis discípulos. Y este es el problema en el cristianismo. Yo entendí, amados, después de los años 90, ¿verdad? Ya de los 95, 97, yo empecé a entender que el gran conflicto en la vida de nosotros cristianos que estamos reunidos es el problema de permanecer, leyendo la palabra y oyendo su voz, para que nosotros seamos verdaderamente sus discípulos. Finalmente, Santiago 1:22. Y les animo a que leamos juntos. ¿Qué dice? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tal vez usted se haga las mismas preguntas que yo. ¿Y por qué no funcionan las cosas? ¿Por qué este bache? ¿Y por qué no puedo con esta lucha diaria en mi vida? ¿Por qué paso por estas situaciones? Si nosotros queremos una palabra hablada de Dios a través de la palabra escrita, solo funciona si nosotros somos hacedores. Así que, amados, la palabra de Dios es viva y eficaz. No podemos vivir solo de leer la Biblia. No podemos vivir solo de estar teniendo sueños y visiones. Necesitamos permanecer. Y si nosotros permanecemos, ¿sí?, escuchando su voz y leyendo su palabra, saben que el siguiente gran escalón complicado para todos los cristianos en el mundo entero es ser hacedores. ¿Por qué muchas veces nosotros tenemos el sueño, o tenemos la visión, o tenemos la revelación de Dios por su palabra y por lo audible, y resulta ser que nuestra vida sigue teniendo muchos conflictos?
Me encanta cuando el pastor me encarga alguna necesidad particular de algún hermano en la congregación. Me dice, necesito que se acerque y comparta esta parte de la escritura o este propósito en particular. ¿Saben qué ha sucedido, hermanos? Y yo me he quedado maravillado. Cuando yo me acerco y empezamos a abordar la palabra, las situaciones, todo, yo he aprendido, no saben cómo he aprendido. Voy junto con los hermanos y empiezo a compartir la forma en que esta palabra escrita y audible se haga permanente en la vida, y por obedecerla y guardarla, por ser hacedor de ella. ¿Sabe qué han descubierto cada uno de ellos junto conmigo mismo? Que las revelaciones de Dios, que el entendimiento de toda la Escritura ha tenido un pleno entendimiento y reposo en la mente y en el corazón cuando hemos sido hacedores. Así es que de corre y corre, cambiamos de presentación, porque sé que el tiempo nos gana, hermanos. Yo le decía al pastor, perdón, pero esta ocasión sí voy a necesitar que me regalen 2 minutos. ¿Quién me regala 2 minutos? Yo sé que en la congregación muy pocos van a levantar su mano. A lo mejor allá en los que están en video sí me regalen 2 minutos, así es que voy a creer que por lo menos 5 hayan levantado su mano. Así es que 5 por 2, 10, y 2 que levantaron aquí, ya tengo 14 minutos para concluir. Así que quiero hacer un repaso rapidísimo, amados, por favor. ¿Sí? La palabra es hablada. La palabra hablada es creadora. En las palabras hay poder, también hay vida y hay muerte. En las palabras hay autoridad. Por eso no todos aquí oramos y todos sanan. ¿Saben por qué? Porque solo es el desarrollo de la autoridad de Dios que se va haciendo real en mi vida. Conforme yo la escucho, la leo, la obedezco, soy un hacedor de ella. Ahí se desarrolla la autoridad, hermanos. Cuando lean los libros, se encontrarán que Pastor Bailey estaba en una situación que los hermanos habían orado y orado y orado, y por esta persona los espíritus no salían. Llegó Pastor Bailey muy tranquilamente. ¿Qué pasa? Es que ya tenemos 6 horas y nomás ni para atrás ni para adelante. Solo Pastor Bailey llegó y le dijo, sal de él. ¿Y qué sucedió? El espíritu salió. Porque la autoridad, hermanos, está en la vida. Y la vida no se desarrolla si no somos hacedores. Así es que, perdón por el minuto extra, ¿verdad?, de explicar esto, pero ahí es donde está la autoridad. Y nosotros tenemos que dar cuenta de toda la palabra. No solo la palabra es hablada, avanzamos a la siguiente. Ok, también la palabra es escrita. El camino seguro de Dios para nuestras vidas está en la palabra, hablada y escrita. ¿Sí? En la palabra escrita, ya vimos que es inspirada por Dios y toda es completamente segura. La palabra inspirada nos da sabiduría e inteligencia y debemos enseñársela a todos en nuestra casa. ¿Verdad? Aquí el Señor había puesto en mi corazón compartirles, porque este asunto de que haya pastores y hermanos que enseñen y prediquen, pero hermanos, me llevaré otra media hora, así es que como no pedí permiso, minutos para eso, solo se los voy a dejar ahí en sus corazones, en otra ocasión lo veremos. Es muy importante quién la enseña, por qué la enseña, por qué la debe de hacer, por qué no. Usted se puede parar en este momento y venir y enseñarla, ¿verdad? Aunque sí, muchos lo hacemos en nuestra casa, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad. El Salmo nos dice que la suma de su palabra es verdad. Debemos de leer toda la Escritura, amados. No podemos agarrar solo ciertos pasajes y decir, no, a mí Dios me habló por esto y yo solo me agarro de aquí. Cuidado, no les suceda como esos hermanos que dicen, yo voy a buscar la voluntad de Dios hoy para vivir. Y agarró la Biblia y abrió y así donde apuntó la mano. Y Judas fue y se ahorcó. Ay, no, esta es la palabra de Dios. Y la volvió a cerrar y dijo, otra vez. Y cuando pone el dedo, dice, y veías tú lo mismo. Así no funciona el asunto, ¿verdad? La palabra es la suma de toda su palabra, es verdad. Y esa palabra debe de ser escrita en las tablas de corazón, en nuestras tablas de nuestro corazón. Perdón. La clave es permanecer para siempre, todos los días,
entonces esa palabra, si permanece, se va a convertir en una palabra viva y eficaz. Finalmente, amados, aquí ya no, imagínense, nos ponemos a leer todos esos pasajes, pero yo le animo a que usted, regresando a casa, tome estos pasajes, ¿sí?, de Deuteronomio, y entendamos que guardar las palabras de este pacto y ponerlas por obra nos llevará a la conclusión, ¿verdad? Tenemos una conclusión muy hermosa. Yo me admiré cuando el Señor me decía, no hables mucho de otras cosas, concrétate y toma esta conclusión. El hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de la boca de Dios sale palabra hablada y salió la palabra escrita. ¿Amén? Ok, si tenemos esa palabra, solo si permanecemos en ella, ¿qué sucederá? Seremos verdaderamente, le voy a sumar otro, seréis verdaderamente libres. Un discípulo es libre. Y finalmente, amados, nada funciona. Nada funciona lo que hemos visto si no tenemos, ¿verdad?, el hábito de ser hacedores de la palabra. Oremos. Padre, te damos gracias porque qué maravilla, Señor, que de este hijo tuyo que has tomado para enseñarle a escuchar tu voz, para enseñarle cómo este camino seguro, Padre, puede ser transmitido a los hermanos, sea transmitido a través, Señor, de ti, porque al igual que Moisés no somos de fácil palabra, pero Señor, gracias por enseñarnos esta parte que es tan útil para tu iglesia, para el cuerpo de Cristo. Queremos decirte que nos des gracia para aprender a vivir en estos dos caminos de la palabra, la escrita y la hablada, para que nosotros podamos encontrar la vida y la gloria de Dios y seamos preparados, Señor, para pasar una eternidad lo más cerca que sea posible de ti. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, despedimos nuestra